Durante más de 400 días, un solo hombre sostuvo el campeonato más importante de WWE. Derrotó a grandes rivales, protagonizó algunas de las luchas más recordadas de su época y construyó uno de los reinados más largos de la era moderna. Y aún así, durante todo ese tiempo existía una sensación difícil de ignorar. El campeón más dominante de la empresa muchas veces parecía no ser el verdadero protagonista del espectáculo. Ese hombre era CM Punk. Durante 434 días, Punk sostuvo el campeonato máximo de la compañía, convirtiéndose en uno de los campeones más dominantes de la era moderna. Defendió el título contra algunos de los nombres más importantes del momento, protagonizó rivalidades intensas y vivió una evolución de personaje que lo llevó de ser un rebelde querido por el público a convertirse en un campeón cada vez más obsesionado con el reconocimiento y el respeto que sentía que merecía. Y esa es precisamente la razón por la que este reinado fue tan particular. Más de una década después, sigue siendo uno de los periodos más debatidos entre aficionados de la lucha libre. ¿Fue realmente uno de los mejores reinados de la historia moderna de WWE? ¿O solo fue un campeón que nunca recibió el lugar que merecía? Mi nombre es Oti Nájera y esto es Más que Lucha Libre. Esto es historia. Durante 2011, la figura de CM Punk había crecido enormemente dentro de WWE. Su discurso directo, su actitud desafiante y su estilo de lucha lo habían convertido en uno de los luchadores más populares entre los aficionados. Punk representaba algo distinto dentro de la empresa, un luchador técnico con una personalidad fuerte y con la capacidad de conectar con el público a través de su autenticidad. Y cuando finalmente llegó el momento de conquistar el campeonato máximo, parecía que comenzaba una nueva etapa para la compañía. El 20 de noviembre de 2011 en Survivor Series, CM Punk derrotó a Alberto Del Rio para ganar el campeonato de WWE. Aquella victoria no solo significó el inicio de su reinado, sino también el comienzo de una etapa que se prolongaría por más de un año. Desde ese momento, Punk dejó claro que su intención era romper con una tendencia que se había vuelto común en la empresa. El campeonato cambiaba constantemente de manos y rara vez se construían reinados largos que permitieran desarrollar historias profundas. Los primeros meses de su reinado estuvieron marcados por defensas constantes del campeonato. En el evento TLC de 2011, Punk defendió el título en una triple amenaza contra Alberto Del Rio y el Miz. Aquella lucha fue una demostración de estilo que caracterizaría su reinado: combates dinámicos, técnicos y con un ritmo muy distinto al de otros campeones de la época. Poco a poco, Punk comenzó a consolidarse como un campeón que no dependía únicamente de su personaje, sino también de su capacidad dentro del ring. Pero si hay una rivalidad que definió los primeros meses de su reinado, fue la que sostuvo con Chris Jericho. A inicios de 2012, Jericho regresó a WWE con un objetivo claro: demostrar que él era el mejor luchador del mundo, y para hacerlo debía derrotar al hombre que en ese momento ostentaba el campeonato. Lo interesante de esta rivalidad fue que rápidamente dejó de centrarse solo en el campeonato. Jericho comenzó a atacar a Punk a nivel personal, mencionando su pasado familiar y sus problemas fuera del ring. Esto elevó la historia a un nivel mucho más emocional. Ya no era simplemente una lucha por el título, era un enfrentamiento de orgullo y de identidad. Todo culminó en WrestleMania 28, donde CM Punk defendió con éxito el campeonato ante Jericho, en una lucha intensa que demostró la capacidad de ambos para contar una buena historia dentro del ring. Tras superar este desafío, Punk continuó enfrentando a algunos de los mejores luchadores del roster. Uno de los más importantes fue Daniel Bryan, un luchador que, al igual que Punk, era reconocido por su técnica y su capacidad dentro del cuadrilátero. Sus enfrentamientos representaron algo poco común en el panorama de WWE.
WWE en ese momento. Combates altamente técnicos entre dos luchadores cuya reputación se había construido principalmente con base a su calidad luchística. En el evento Over the Limit 2012, Punk y Bryan protagonizaron una de las luchas más recordadas de ese periodo. Fue un combate intenso, lleno de contraataques, llaves y momentos de tensión que mantuvieron al público completamente involucrado. Aquella rivalidad demostró que el campeonato podía sostener historias basadas en la calidad de la lucha. Sin embargo, a pesar de la calidad de rivales y la duración de su reinado, había una realidad que comenzaba a volverse evidente. Muchas veces el campeonato de Punk no ocupaba el lugar principal dentro de la programación de WWE. Durante el 2012, gran parte de la atención mediática de la empresa estaba enfocada en la rivalidad entre John Cena y The Rock. Esto provocó que en más de una ocasión el campeón de la empresa quedara en segundo plano dentro de los eventos más importantes. Esta situación se volvió todavía más evidente durante el episodio número 1000 de Raw. Aquella noche CM Punk defendía el campeonato ante John Cena. Cuando Cena el combate, Big Show continuó castigando a Cena sin piedad, dominando completamente la situación en el ring. Fue entonces cuando apareció The Rock para equilibrar las cosas. The Rock logró neutralizar al Big Show y tomó el control del momento frente al público. Sin embargo, cuando parecía que cerraría la escena con su característico People's Elbow, Punk reapareció de forma sorpresiva, lo derribó con un lazo y le aplicó su remate en el centro del ring. Con The Rock tendido en la lona, Punk tomó su campeonato y se retiró visiblemente molesto. Y lo más importante de este momento no fue el ataque en sí, fue todo lo que vino después. Ese instante marcó un cambio profundo en la narrativa del personaje. Punk dejó atrás la imagen del campeón rebelde que representaba a los aficionados y comenzó a desarrollar una personalidad mucho más arrogante y resentida. Ahora, su motivación principal no era demostrar que podía ser campeón, sino exigir el respeto y la atención que sentía que la empresa le estaba negando. En esta nueva etapa apareció una figura clave, Paul Heyman. Heyman se convirtió en el aliado de Punk y reforzó la idea de que el campeón era un luchador incomprendido por la empresa. Juntos construyeron una narrativa en la que Punk se veía a sí mismo como el mejor luchador del mundo. Durante esta fase del reinado, Punk enfrentó a rivales como Ryback y volvió a cruzarse con John Cena en varias ocasiones. Sus defensas del campeonato comenzaron a incorporar más controversia y momentos de intervención externa, lo que reforzaba la idea de que Punk estaba dispuesto a hacer lo necesario para conservar el título. En este periodo también ocurrió uno de los momentos más curiosos del reinado, el debut del grupo The Shield. Esta facción intervino en varias luchas importantes y de manera indirecta ayudó a que Punk mantuviera su campeonato durante más tiempo. Después de unos meses, el reinado de Punk seguía creciendo en duración. Superó los 300 días como campeón, luego los 400 y comenzó a consolidarse como el reinado más largo de la era moderna de WWE. Sin embargo, la empresa ya estaba construyendo la historia que definiría el inicio del 2013. El objetivo era claro, enfrentar a John Cena y The Rock una vez más en WrestleMania. Para llegar a ese momento, The Rock debía recuperar el campeonato, y así llegamos al 27 de enero de 2013 en el evento Royal Rumble. Aquella noche CM Punk defendió el título contra The Rock en una lucha que representaba el final de su histórico reinado. Punk sabía que enfrentaba a uno de los rivales más importantes de ese reinado, y durante varios minutos ambos luchadores intercambiaron el control del combate. Hubo momentos en los que parecía que Punk podía retener el campeonato, pero también instantes en el que el dominio de The Rock pudo ser definitivo. Uno de esos momentos llegó cuando The Rock logró derribar a Punk y comenzó a preparar su característico People's Elbow. El público se levantó de sus asientos cuando The Rock se impulsó hacia las cuerdas para ejecutar el movimiento, pero justo en ese momento ocurrió algo inesperado. Las luces de la arena se apagaron por completo. Durante unos segundos todo quedó a oscuras y nadie entendía qué estaba pasando. Cuando las luces volvieron, la situación había cambiado drásticamente. The Rock ya no estaba dentro del ring.
había sido lanzado contra la mesa de comentaristas. Michael Cole mencionó que probablemente había sido obra de The Shield. Punk, que seguía dentro del ring, aprovechó la situación, bajó del cuadrilátero, tomó a The Rock y lo regresó al centro del ring. Exhausto pero consciente de la oportunidad que tenía frente a él, realizó la cobertura. El referee inició la cuenta. 1, 2, 3. Durante unos instantes parecía que CM Punk había logrado retener el campeonato una vez más. Punk comenzó a celebrar convencido de que había sobrevivido a otra defensa del título. Instantes después apareció Vince McMahon en la rampa de entrada. Con micrófono en mano, Vince señaló que lo ocurrido durante el apagón no podía ignorarse. En ese momento, The Rock, aún recuperándose del impacto sobre la mesa, pidió una oportunidad más y solicitó que la lucha se reiniciara. Tras unos segundos de tensión, Vince McMahon tomó la decisión de reiniciar el combate con el público completamente encendido. Esta vez no hubo interrupciones. The Rock logró conectar finalmente el People's Elbow y el referee realizó la cuenta de 3. De esta manera, el histórico reinado de CM Punk de 434 días había llegado a su fin. El reinado de CM Punk como campeón de WWE es uno de esos capítulos de lucha libre que generan debate incluso muchos años después. Por un lado, hablamos de un campeón que sostuvo el título durante más de 400 días, enfrentó a algunos de los mejores luchadores del mundo y demostró una capacidad narrativa impresionante tanto dentro como fuera del ring, pero al mismo tiempo también fue un reinado que muchas veces pareció quedar a la sombra de otras historias que la empresa consideraba más importantes. Esa contradicción es precisamente lo que hace tan interesante este periodo. Punk fue el campeón más dominante de su época, pero rara vez fue presentado como el centro absoluto del espectáculo, y quizá por eso mismo su reinado sigue siendo recordado con una mezcla de admiración y frustración por parte de los aficionados, porque al final, más allá de números o estadísticas, el reinado de 434 días de CM Punk representa algo más grande, la historia de un luchador que quería demostrar que podía ser el mejor del mundo, incluso cuando el propio sistema parecía empeñado en demostrar lo contrario. Pero dime, ¿tú crees que tendremos otro reinado tan dominante como este en WWE? ¿O si crees que CM Punk fue desaprovechado por la empresa? Déjame saber tu opinión en los comentarios. No olvides darle like al video y suscribirte al canal para no perderte nada de la actualidad del pancracio mexicano y mundial. Nos vemos en la próxima caída y que viva la lucha libre.